¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte y muchas gracias por la invitación para hablar sobre este tema tan polémico también, ¿no? Así es, a ti por aceptar la invitación. Los abogados de Toledo, entre otros argumentos, han dicho que uno de los problemas que deben hacer que Toledo evite la extradición, es decir, que no llegue al Perú para enfrentar a la justicia, es que la justicia peruana es una justicia, digamos, dictatorial, de países como Sudán, de países que no tienen Estado de Derecho. ¿Ese es un argumento que puede ser atendido a estas alturas en el caso de Alejandro Toledo? Mira, lo que pasa con respecto a los procedimientos de extradición, que si bien es cierto, es un procedimiento donde no se discute la culpabilidad del extraditable. eh, Sin embargo, en todos los procedimientos de extradición hay algo bien importante en todos los estados de derecho, que son, la salvaguarda de los derechos fundamentales de todo Sí. extraditable, ¿no? Entonces, sin embargo, eso es lo que está apelando, entiendo yo, la defensa de Alejandro Toledo, indicando de que, pues, el Perú no cuenta con, o bueno, el Perú cuenta con condiciones infrahumanas, este, con su hacinamiento penitenciario, incluso de que no estamos propiamente en un Estado de Derecho, y lógicamente, pues esto vulneraría derechos fundamentales por parte del extraditable. Sin embargo, y esto es algo también que hay que resaltar, la extradición ya ha sido aprobada por parte de las autoridades estadounidenses. Por el Entonces, Departamento de Estado. por el Departamento de Estado, exactamente, ya ha sido aprobada. Entonces, discusión más sobre el fondo ya no existiría. Ujú. O sea que existe de parte de las autoridades de los Estados Unidos, de las autoridades políticas en este caso, bueno, de las judiciales también, porque el juez Hickson da la impresión de que ese tipo se quiere deshacer de Alejandro Toledo, de que hay por lo menos indicios razonables de culpabilidad de parte de Alejandro Toledo en el caso de Coteva. Lo que pasa es que en los procedimientos de extradición, efectivamente, se determina, como ya mencioné antes, no es que propiamente se discute una culpabilidad, sino que basta para que, Exacto. una causa probable para que efectivamente pueda proceder una extradición más allá de los requisitos establecidos formales dentro del Tratado de Extradición entre la República del Perú y los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, ya existiendo una causa probable, ya existiendo suficientes elementos de convicción o de prueba que te exige el tratado, pues las autoridades están llanas ya para la aprobación de la extradición, y eso es lo que pasó. Ujú. Ahora, todos estos recursos que ha venido presentando la defensa de Alejandro Toledo, esta última llamada moción de urgencia y el anuncio de su abogado en el Perú de que padece cáncer y que toma entre 11 y 13 pastillas, son recursos, bueno, a ver, yo no quiero sonar frívolo, pero da la sensación de que estamos, digamos, cumpliendo el guión de una de las películas judiciales tradicionales de Hollywood de los Estados Unidos, ¿no? Donde hay efectivamente permanentes apelaciones, que son muy caras además, pero que efectivamente permiten, al menos para quienes lo pueden hacer, dilatar los procesos, en este caso una extradición. Efectivamente, como tú bien mismo lo has dicho, Raúl, esto parece ya una película de Hollywood. Medio culebrón también. Sí, claro, pero acá hay algo que tener en claro también, que todo procedimiento de extradición eh, se basa en méritos a tratados internacionales, en Sí. caso exista, y en los tratados internacionales se establecen plazos, ¿no? Y estos plazos tienen que cumplirse, plazos formales, para digamos, presentación del cuaderno formal de la extradición, el cumplimiento de las garantías que te tiene que otorgar el Estado requirente. Em, Sin embargo, lo que al momento de la demora o de la dilación de este procedimiento, viene efectivamente cuando se discuten derechos fundamentales del extraditable, ¿no? Que es Sí. lo que ha estado apelando la defensa del expresidente. Ahora, eso revela que por lo menos en los procesos de extradición la justicia de los Estados Unidos es extraordinariamente garantista. Probablemente está apuntando este garantismo tan, digamos, puntilloso de parte de la justicia de los Estados Unidos a las sospechas de que no hay realmente
un Estado de Derecho en el Perú, o que está en entredicho el Estado de Derecho, y por tanto tiene que garantizar al máximo justamente los derechos del extraditado. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, O sea, lo que quiero decir es que quizás si la situación en el Perú no fuera tan turbulenta, Toledo ya estaría aquí. lo que pasa es que el Estado de Derecho en el Perú no es que se haya deslegitimado propiamente dicho. Si bien es cierto, con toda la turbulencia que existió con el gobierno anterior, eh, lo que trató de hacerla muy astutamente, entiendo yo, lo que trató de dar a entender ante las autoridades internacionales, la defensa de Toledo, es de que no se estaba respetando un Estado de Derecho propiamente aquí. Entonces, Sí. hubo ese quebrantamiento del Estado de Derecho y por lo tanto los derechos fundamentales de todas las personas están siendo vulnerados. Bueno, pero digamos, The Economist ha dicho que el Perú ya no es una democracia, es un régimen híbrido. Quiero decir, todo eso que ha venido ocurriendo y que es consecuencia de la crisis política es munición para la defensa de Toledo. Claro, es munición, de todas maneras, claro que sí. Sin embargo, la defensa de Toledo no es solamente que haya apelado a ese argumento, sino que también hace mención mucho al hacinamiento de las cárceles en nuestro país. Y Sí. digamos, ese déficit o esa no evolución de la política penitenciaria que tenemos en nuestro país hace que también otorga recursos, pues, para que la defensa, pues, de entender de que incluso los privados de la libertad estarían siendo quebrantados sus derechos fundamentales, ¿no? Pero en el caso de Toledo es difícil atender ese argumento, tomando en cuenta que Toledo no iría a una prisión común, iría a Barbadillo, que es una prisión VIP de presidentes, donde los presidentes tienen un patio enorme, jardín, tienen un pequeño bungalow para cada uno de ellos, ¿no? Por supuesto, siempre es desagradable, nadie desea perder la libertad, pero no es el caso de un preso corriente. De hecho, la situación de Toledo sería más grave si estuviera preso en los Estados Unidos, si volviera a estar preso en los Estados Unidos como lo estuvo antes en una prisión de pandillas. Efectivamente, lo que pasa es de que, vuelvo y repito, muy astutamente, ¿no? La defensa de Toledo da a entender todo este panorama. Lógicamente, no evidencia de que el expresidente va a ir a una prisión con determinados, vamos a llamarlo así, privilegios, no con presos comunes, sino que va a ir a otra prisión. Sin Sí. embargo, este no es el argumento que expone la defensa del expresidente, porque claramente no le convendría, ¿no? No, por supuesto. Ahora, ¿qué vaticinas que ocurra mañana? Toledo la vez pasada, cuando fue requerido por el juez Hickson, llevó una bolsita donde cuentan, tenía todos sus enseres, digamos, cepillo de dientes, porque él consideraba que existía la altísima posibilidad de que de ahí no salía. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué crees tú que pasará mañana? Mira, apelo mucho a la consideración incluso de las autoridades y esto también depende mucho del propio presidente. Sin embargo, considero de que con el... Pero tú dices que es posible que no se entregue. Mira, siendo bien honestos, con todo el comportamiento que ha venido develando ya Sí, claro, y el propio bastante indigno, presidente, ¿no? la Sí. verdad es que genera mucha duda, genera mucha incredibilidad. Es decir, que con el expresidente cualquier cosa puede pasar. Ahora, él tiene un grillete, entiendo, ¿no? O sea, Él no se tiene un puede escapar billete, así no nomás. se podría escapar. Y en todo caso de hacerlo, pues al lugar donde iría, vamos a plantearlo así, vamos a ponernos en un escenario de repente un poco fantasioso, o quizá no, pero en caso de hacerlo, en el país donde se encuentre, pues lógicamente no va a poder apelar a que le den una detención domiciliaria como ha venido teniendo en los Estados Unidos, sino que ya va a demostrar un peligro de fuga muy alto, donde va a ser encarcelado en el acto. Sí. Ahora, esa es una posibilidad, que no se entregue y que efectivamente tengan que ir los alguaciles detrás de él, lo que ya sería pues un capítulo patético en la historia de Alejandro Toledo y en la historia de la presidencia del Perú. Pero se entrega, como lo ha anunciado su abogado. Va mañana a las 9:30,
se presenta, digamos, ante el juzgado del juez Hickson. ¿Y qué puede pasar en ese momento? ¿Puede ocurrir nuevamente el milagro de que se salve de ser detenido, de que se salve de ser internado en una carceleta ya pensando en su extradición, o ya la suerte está echada? Yo considero de que ya cada vez los recursos se le han ido agotando más a la defensa de Alejandro Toledo, ya cada vez le han quedado menos recursos por dónde ir a efectos de dilatar más la ejecución de la extradición. Sin embargo, una vez ya entregado Alejandro Toledo a las autoridades, yo creo que más rápido que inmediato se estaría ejecutando la extradición. ¿Eso qué quiere decir? Yo he dicho en mi editorial que podría estar el lunes en Barbadillo. ¿Eso sería posible? Posiblemente, claro que sí, en tanto y en cuanto ya se hayan determinado las autoridades de Interpol que van a acompañarlo a la ejecución, es decir, viajan autoridades hasta los Estados Unidos, las autoridades de Estados Unidos los entregan y va a depender si es que hacen la extradición en un vuelo comercial junto con los representantes de Sí. Interpol a entregarlo a las autoridades, Que ¿no? Va a depender mucho. yo estaba alguna vez en un vuelo con un extraditado por un crimen común, y los extraditados entran con grilletes a la cabina del avión con un policía a cada lado de Interpol y se sientan en la última fila y van hasta el baño acompañados por los policías. Efectivamente, porque son sujetos que están detenidos con una orden de captura judicial donde están en la calidad de detenidos tal cual. Ujú. La condición de Alejandro Toledo no supondría ningún tipo de consideración especial, es decir, tú has hablado eh, que existe la posibilidad de traerlo en un vuelo comercial o en un vuelo privado. ¿Qué recomendarías tú? Dentro de la praxis, te comento, Raúl, se han ocurrido algunos casos donde en los vuelos comerciales los extraditables hacían determinados escándalos, palabras Así. improperias, sí, efectivamente, y pues los mismos dueños de la aerolínea, por ser privada, lógicamente, pues negaban de que se puede ejecutar en un vuelo comercial las extradiciones, ¿no? En algunos casos se dio así. ¿Qué te ha parecido a ti, y esto ya para terminar, el comportamiento en general de la defensa de Alejandro Toledo? Muchos la han criticado, por supuesto, creo que casi todos, por no decir todos, queremos que Toledo llegue al país y enfrente sus responsabilidades. Pero ha obrado milagro su defensa, ¿no? Consiguiendo estirar hasta ahora el plazo. Considero que ha sido una defensa con mucha artimaña, Sí, con mucho ardid para poder presentar cada recurso y, y principalmente enfocándose en algo bien puntual donde toda autoridad o donde todo Estado tiene que ser muy cuidadoso, que son los derechos fundamentales de las personas, en este caso de los extraditables, porque sí. al quebrantamiento de alguno de estos derechos fundamentales, qué duda cabe que el Estado entraría bajo una responsabilidad, porque el Estado requerido, donde detienen a un extraditable, se convierte en un Estado garante también de Asume este responsabilidades, claro. Esta exactamente. moción de emergencia, que es la última, el último conejo que se han sacado del sombrero, ¿podría prosperar? Considero que ya incluso hasta las mismas autoridades estadounidenses necesitan y se ven en la necesidad ya de dar celeridad a esta ejecución. Ujú. Claro. Ahora, una última pregunta, esta sí la última. Cuando se habla, digamos, de procesos de expresidentes, ocurrió con el expresidente Alberto Fujimori cuando estuvo en Japón y luego en Chile, siempre, digamos, se carga estos procesos de un elemento político que no, digamos, está presente en casos de delincuencia común. Eh, pero los procesos, y digamos, los presidentes terminan fuera del Perú y son extraditados. Y las extradiciones les ganan tiempo. Pero cuando se concluyen los procesos de extradición, mi impresión es que siempre los procesos en contra de los presidentes ganan legitimidad, porque finalmente es un tercero neutral quien decide entregar a las autoridades al presidente. En el caso de Fujimori,
la justicia chilena y en el caso de Toledo la justicia de los Estados Unidos. Es decir, el argumento del juicio político pierde peso porque se somete a un tercero neutral estos procesos, ¿no? Sí, lo que pasa es que con respecto a los expresidentes, se apela mucho a alegar de que son perseguidos políticos y eso, pues, lógicamente, dentro de los tratados internacionales, las convenciones, incluso nuestra Constitución en el artículo 37, deniega toda posibilidad de que se puede extraditar a una persona por un delito político, ¿no? Más allá Claro. de otras. Entonces, bueno, en el caso de los expresidentes, lógicamente por la defensa a la que apelan es que puedan considerarse que ellos están siendo perseguidos políticamente y que por lo tanto su extradición tiene que ser denegada, ¿no? Ujú. Finalmente, la situación de Lian Carp. El abogado de Toledo, Roberto Su, en un diálogo con Nativa, ha dicho que Carp no puede salir de los Estados Unidos. Esto va a depender mucho del el proceso penal que se lleve aquí contra la señora Elian Carr. Sin embargo, porque Pero es cómplice en Ecoteva, ¿no? Eso está exactamente, demostradísimo. exactamente, es cómplice, tiene la calidad de cómplice, pero depende mucho de las autoridades judiciales peruanas si es que también la requieren en extradición aquí. Ujú. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Teddy Andrés Romero González, especialista en Derecho Penal y Cooperación Judicial Internacional, por ayudarnos a descifrar lo que está ocurriendo a esta hora con Alejandro Toledo y lo que podría ocurrir el día de mañana y los días sucesivos con el expresidente del Perú. Un gran saludo. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por la invitación y muy agradable la conversación.